Muchísimas gracias, Sergio. Así es, vamos con información. La semana pasada realmente nos quedamos conmovidos por el caso dramático de esta niña de 14 años que prefirió quitarse la vida porque su tío la había violado, la había embarazado y ella dejó una nota realmente desgarradora, pero ya este sujeto ha sido detenido, Astrid. Ha sido detenido, él ha confesado, pero lo más increíble de todo es que la hermana lo defendía. Sí, hasta es increíble el último cómo momento. Vemos muchísimos casos en que la familia o la gente de alrededor defiende al victimario, ¿no? Realmente es increíble. Terrible. Bueno, tenemos un reportaje y luego tenemos una entrevista para profundizar por qué ocurren estas cosas. Okay. Bella por donde la mirabas. Ella no tenía malicia. Yo pensé que nunca me iba a pasar a mí. No quiero jugar. No quiero comer. No puedo dormir. No me dejen sola. Jennifer sí comía, jugaba y bailaba como una niña de su edad. Tenía 12 años y nadie nunca imaginó el salvaje y tormentoso sufrimiento al que era sometida. Fueron 2190 noches y guardó silencio hasta que no pudo más. Nos dijo, deténme los lentes. Agarramos, deténme la puerta. Agarró sus lentecitos blancos y se puso a modelar en el baño con sus lentes. Caminaba toda alegre, ni siquiera sospechábamos de que algo le pasaba. Cristian me violó desde los 6 años hasta los 12. Perdónalo, él no sabe lo que hacía. El miércoles 30 de noviembre, agotada tal vez por la incertidumbre y por la maldita rutina a la que su tío la tenía acostumbrada, le abrió la puerta como siempre y cuando se fue, tomó una decisión. Escribió una carta por fin contándolo todo y se ahorcó en el camarote del cuarto en donde vivía en el RIMAC. Noelia, su hermana de 9 años, la encontró muerta. La niña estaba acá jugando con mi nieta, ¿no? Y la niña regresó y la encontró con ese cuadro y ella avisó a sus demás familias, ¿no? Pero ya era muy tarde, ya le llevaron al ¿cómo se llama? Al hospital. Ya. Pero ya pues era muy tarde. Sus pequeñas manos lograron escribir en su diario una carta dirigida a su mamá. Allí, Jennifer explicaba las razones de una decisión que jamás debió tomar. Allí, desahogó su tormento. Yo estaba embarazada de Cristian, pero tuve que abortar porque no quería que te avergonzaras de mí ni de tu nieto. Cristian Timana Lachira es el desgraciado de 22 años que mantuvo sometida a su propia sobrina por más de 6 años. Su hermana mayor y madre de Jennifer, en estado de shock el jueves 1 de noviembre en la comisaría del RIMAC, no podía creerlo y lo defendía. Mi hija no la violó porque todavía no se prueba. Jennifer vivía en este tercer piso del asentamiento humano Balcón del RIMAC. Su tío vivía en el cuarto de al lado. Es fácil suponer cómo se dieron los hechos. Ella era una niña tranquila, ella era una niña risueña, que no se le notaba que lo que estaba pasando. O de repente, de entre ella, ¿no? Se reflejaba una sonrisa, pero por dentro ella estaba sufriendo. El tío materno de las pequeñas rindió su manifestación en la comisaría y lo dejaron libre. En aquella primera manifestación solo aceptó haberla intentado besar. La pregunta es, ¿qué persona de 22 años intenta besar en la boca a una niña de 6? ¿Con qué intenciones? ¿Y dónde estaba la madre en esos momentos? Pero a pesar de todo, mamá, yo te quiero y donde sea que estés, siempre estaré contigo y mi Noelia. Dice que solamente ha dicho que la intentó besar 2 veces. ¿Usted le cree a él? ¿Cómo le voy a creer eso? Yo tengo que creer a mi hija. Mi hija es la palabra y mi hija está muerta. 2 días después de la muerte de la pequeña Jennifer, el protocolo de necropsia confirmaba la triste y cruda realidad que terminó por quitarle la venda de los ojos a una madre que defendía lo indefendible. Por el resultado del protocolo de necropsia, en donde se detalla las lesiones sexuales antiguas y recientes que presentaba la menor. El sábado por la mañana, Cristian Timana Lachira se entregó a la policía confesando su crimen. La madre desconsolada abrazó a su menor hija.
Noelia, rogándole que le contara si a ella también le había sucedido lo mismo. La pequeña de 9 años aún no responde nada. Ahorita todavía está muy callada, solo ve reírse, por eso está yendo al psicólogo. La historia en sí es terrible y estremecedora. 2 pequeñas inocentes abandonadas, acechadas y acosadas por un tío violador. Jennifer, la hermana mayor, decidió quitarse la vida y salvar así tal vez a su hermana. Lo increíble de todo esto es la culpa que la menor sentía por todo lo que a ella misma le ocurría. Pero eso sí, mami, perdóname por todo lo que hice. Nunca fue mi intención lastimarte y mucho menos hacerte ver ante mis profes como la madre de una tonta. Esta niña ha desarrollado sentimientos hacia él y es como que tiene sentimientos encontrados. Un niño con una niña que en una situación de desventaja frente a esta persona que tiene toda la situación de poder y de control, siente un sentimiento también de, valga la redundancia, de culpa, ¿no? Se siente culpable como si ella fuera la culpable de lo que le está pasando, como si ella, dentro de su mente infantil, pensara de que ella ha elegido esa situación. Para el psicólogo Manuel Sarabia, este tipo de crímenes que cada vez son más comunes en nuestra sociedad solo son nuestro retrato. No sabemos cuidar a nuestros niños y hace mucho que dejamos de siquiera intentarlo. Hay que considerar en toda la familia, dentro de nuestros hábitos de convivencia, lo que son factores de protección y factores de riesgos. No hay que esperar que estas cosas sucedan para recién ahí empezar a tomar las previsiones del caso. Esta es una campaña de los años 90 que en el Perú logró prevenir miles de casos. Las iniciativas a nivel mundial están dadas ya en Chile, Venezuela, Brasil y Puerto Rico. Puede haber algún adulto observándonos con malas intenciones. En nuestra iniciativa como sociedad y como padres está la posibilidad de que miles de Jennifer sigan viviendo felices la plenitud de su niñez. Sus pequeños cuerpos deben ser cuidados por ellos, pero sobre todo por nosotros. Realmente un abominable. Caso, sí, conmovedor, que nos estruja el corazón. Y para hablar un poquito más sobre este tema está el doctor Manuel Sarabia. Ustedes ya lo han visto, ha brindado algunas declaraciones dentro del reportaje, pero creemos que el tema merita ahondar un poco más. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Este caso, lamentablemente, este tipo de casos pasa más de lo que uno podría imaginarse. Pasa en todo tipo de familias, en todo tipo de estrato social. O sea, es más común de lo que uno cree, ¿no? Así es, efectivamente, pasa en todas las clases sociales, para empezar. El 50% de los casos se da con personas que son de la propia familia. Claro. Hablamos de padrastros, hablamos de los propios padres, de tíos, de hermanos, del abuelo. Estamos hablando de que el peligro está dentro de la misma casa. O sea, a veces tenemos miedo de que nuestros hijos salgan a la calle y les ocurra algo fuera cuando el peligro está dentro. Por eso que tenemos que tomar las medidas, las precauciones dentro de nuestra misma casa, ¿no? Doctor, supongo que la mamá, la hermana, algún familiar debe notar ciertos indicios. ¿Cuáles son los primeros indicios que uno puede ver en un niño que ha sido abusado sexualmente? Por ejemplo, el niño va a tener cambios en su conducta. Puede ser de que se despierte llorando, de que tenga cambios abruptos en su conducta, pase de la alegría a la tristeza o puede ser, por ejemplo, de que esté como muy irritable. Yeah. Un niño que está siendo abusado sexualmente puede ser un niño o muy sumiso, que le hace caso a cualquiera, muy dócil o extremadamente rebelde. O agresivo. Como que está a la defensiva de cualquier cosa, de que lo vas a tocar e inmediatamente reacciona, ¿no? Ahora, doctor, es importante también explicarle a nuestros hijos las diferentes clases de abuso que puede haber contra ellos, sí, porque no necesariamente estamos hablando de una penetración. Por supuesto, es muy importante lo que acabas de señalar, Jessica, porque abuso sexual no solamente es la violación, sino abuso sexual también tiene que ver con tocamientos indebidos. Así es, desde mostrar los genitales, desde hablarles en doble sentido, el sexo oral, ¿no es cierto? Entonces todo eso corresponde el abuso sexual. Claro. Y sobre todo también manejar un poco esto del sentido de culpa que puede tener un niño, ¿no? Decirle al hijo, si te ocurre algo, tú no eres el responsable, ven y cuéntamelo, ¿no? Porque en la carta veíamos, perdóname mamá, no quise hacerte daño. Es que lo que pasa, Jessica, Astrid, es que hay familias que por el perfil de esta familia
tienen ya características que hacen de que sean más vulnerables a este tipo de situaciones. Familias donde, por ejemplo, existe un padre castigador, un padre crítico, una madre sumisa o una madre que no tiene una comunicación, un acercamiento hacia la hija, sino una madre que no le cree, por ejemplo, a la hija. Claro. Porque a veces, y es importante que los padres de familia sepan de que en estos temas difícilmente los niños van a mentir. Claro, pero se habla mucho de que hay que decirle al niño y que hay que prevenirlo, ¿no? Como para que él te dé las señales necesarias. Pero ¿qué pasa si es un padre el que está abusando sexualmente de él y que obviamente lo va a manipular? El niño va a sentir que tiene que complacer a su padre. Supongo que si lo agarran muy chico no va a saber si realmente está bien o está mal. ¿Cómo manejamos esos casos? Las cosas las tenemos que hablar con mucha naturalidad y con mucha simpleza, pero de forma clara. A nuestros hijos hay que decirles de que nadie, ni siquiera tu papá, ni tu tío, ni tu abuelo, nadie tiene que tocarte. Algunos especialistas dicen las zonas donde tú te cubres con el traje de baño. Ni siquiera tienen que darte un beso en la boca y nadie. Y si el doctor te va a tocar, va a ser delante de tu mamá. Y si te tocan, tú les vas a decir que no y vienes y me lo cuentas. Pero hemos visto casos hasta que la mamá es la que hace ese tipo de aberraciones, ¿no? Así Entonces es. ya hay que tener mucho cuidado. Bueno, doctor Saravia, muchísimas gracias por haber estado aquí. Hemos visto las imágenes también de esta gran campaña que hubo de Yo sé cuidar mi cuerpo. Yo creo que hay que darle mucha fuerza. El Ministerio de la Mujer tendría que impulsar muy fuerte este tipo de campañas. Ponerle más fuerza a ese tipo de campañas, ¿no? Hay asociaciones también donde ya se puede llamar y los niños pueden dar sus versiones y pueden prevenir o avisar que están siendo abusados, ¿no? O sea que a informarse un poquito mejor. Así es un tema muy delicado. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí. Nosotros, amigos, vamos rápidamente a la pausa comercial. Regresamos para contarles.